Muy buenos días chicos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy veremos algo que tiene que ver en torno a estas preguntas. ¿Crees que la información que comentan los niños tiene interés para el público en general? Pensemos en eso y luego lo anotamos en nuestro cuaderno para poder responderlo. Entonces, el tema de hoy tiene que ver con la noticia. Esta es una clase de lengua y literatura. Y vamos a ver los contenidos implícitos o los mensajes o el objetivo que intenta comunicar o que intenta transmitir la noticia. Toda la información que vemos en periódicos, textos, libros, televisión, internet, aplicaciones en general o los medios de comunicación tienen como propósito dar a conocer eventos de interés general. Estos se publican diariamente por medio de muchísimas plataformas o medios. Pero la información que se expresa en este tipo de contenidos siempre tiene un mensaje oculto. Cuando decimos mensaje oculto nos referimos al contenido implícito de una noticia o el contenido implícito de un texto. Esto significa que podemos identificar qué nos quiere tratar de decir a partir de lo que leemos, pero no lo vemos específicamente tal cual en el texto, sino que lo logramos inducir o inferir de lo que estamos leyendo. Les voy a dar un ejemplo sencillo para que lo podamos comprender. Si ven en la imagen que he puesto aquí, están dos personas conversando. Y una le dice a la otra: se cumplieron 4 años de la renuncia de la Rúa y el expresidente realizó un acto simbólico en conmemoración de su gobierno. ¿Así? ¿Qué hizo?, dice el otro. Y él le responde: nada. Pensemos, esa conversación pequeña, ¿qué nos quiere tratar de decir? Si lo vemos tal cual como está escrito, nos dice que el expresidente realizó un acto simbólico de conmemoración de su gobierno. ¿Ya? Y el otro le pregunta: ¿pero qué cosa hizo el expresidente? Y él le dice que hizo nada. ¿Y por qué creen que esa respuesta tiene un mensaje oculto? Ese nada significa que como no hizo nada en el gobierno, que duró 4 años, tampoco hizo nada para conmemorar ese tiempo que estuvo gobernando el territorio, que en este caso menciona el lugar, fue de la Rúa. Entonces aquí podemos ver cómo, a pesar de que no nos dice directamente que en el gobierno de la Rúa no hizo nada, el Señor con su mensaje trata de expresar esta idea o este mensaje oculto dentro de la conversación. Es así como el contenido implícito de una noticia es aquello que se expresa de manera indirecta. Es como cuando, por ejemplo, pensemos en algo más sencillo. Usted tiene a su mamá o a su tía o a su prima o a una amiga y les dice: ¿cómo me queda esta ropa? ¿Verdad? Usted, por no decirle, usted le dice, por ejemplo: no sé, como que no te queda tan bien, como que mejor combina otro color, ¿ya? En otras palabras, lo que usted quiere decir es que está vestida fea, pero su mensaje o lo que usted expresa lo está haciendo de manera indirecta. Es igual con las noticias o con los mensajes que tenemos en general. Hay contenidos explícitos y hay contenidos implícitos. Y ese contenido implícito es lo que queremos decir de manera indirecta, pero que podemos lograr detectar de nuestro discurso. Los medios de transmisión de la información que existen actualmente son muchos, pero los más comunes o los que más se utilizan son el internet, los periódicos, la radio, la televisión y entre todas estas la prensa, es decir, la rama que se encarga de transmitir la información a toda una localidad es la que básicamente tiene como deber o como trabajo presentar siempre una información fidedigna, real y comprobada.
Entonces los medios de información, de transmisión de la información, en este caso de las noticias, ya saben ustedes cuáles son: el internet, la radio, la televisión, los medios de comunicación en general y los periódicos. Por otro lado, la noticia, entonces, es definida como aquel texto informativo en el que se relata o se expresa, se manifiesta, un acontecimiento o evento actual. Este puede ser de carácter mundial o también de carácter local. ¿Qué quiere decir? De manera nacional, hablando específicamente de dentro de un país o dentro de una ciudad o dentro de un pueblo. ¿Ya? Y este siempre tiene que ser de interés general por todo el público. Se explica a sí mismo tal y como ocurrió. La información que presenta esta noticia debe ser siempre comprobada, real y fidedigna, y expresarse de manera objetiva y oportuna. Es decir, tratando de respetar en lo posible a cualquier persona que esté implicada en ella. Es por eso que existen actualmente muchísimos tipos de noticias, pero eso lo veremos mucho más adelante en otras futuras clases. Por lo pronto, debemos recordar, por ejemplo, aquí hay una imagen que he puesto de un periódico. Si ustedes pueden leer, el titular dice: la madre tiene 2 cabezas y su hijo también. ¿Qué vemos más después de esa de ahí? Tenemos también que fue una chica llamada Sylvie de 32 años, que es bicéfala. ¿Qué significa bicéfala? Que tiene 2 cabezas, que tiene dos órganos en un mismo cuerpo. Y su hijo nació igual. Entonces, este tipo de titulares genera interés, atrae al público a poder leerlos. Es así como nosotros tenemos que identificar ahora sus partes. Pero antes de ello, es importante que recordemos de la diapositiva anterior que las preguntas a las que siempre tienen que responder las noticias son 5. Tenemos que hablar de qué ocurrió, a quién le ocurrió, cuándo sucedió, dónde sucedió y el por qué sucedió. Esas son las 5 preguntas o interrogantes que siempre responde una noticia. Y en este caso, las partes de ellas son el titular, la entrada, el cuerpo y el cierre. Casi siempre la entrada es la introducción de la noticia. El cuerpo es donde se responden o donde se desarrollan aquellas preguntas que ya mencioné, es decir, el qué, el a quién, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué. Y el cierre es cuando se finaliza con una frase final, con una frase de cierre, la noticia. Y esos son todos los elementos que nosotros conocemos de ella. Y eso es todo, mis chicos, por el día de hoy. Espero que les haya gustado la clase y que sobre todo hayamos aprendido muchísimo más. Nos vemos en un siguiente día y les mando un beso enorme. Adiós.